Vamos a compartir una palabra en esta mañana acerca de un episodio que el Señor Jesús participó, vivió y nos deja una enseñanza muy profunda. Hoy voy a hablar un poquito de entrecasa o cómo de entrecasa, en el sentido de que vamos a conocer algunas cosas que algunos ya conocemos, vamos a enfatizar en algunas otras y vamos a ver lo que Jesús hizo y nos dejó enseñanza, nos dejó de alguna manera como plantilla a la cual seguir, a la cual nosotros también podamos imitar. Y el pasaje que da sentido a la palabra de esta mañana es Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Voy a leer en NBI. Dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Dice: yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo. Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. En la actitud de Jesús, hoy vamos a aprender tres lecciones, tres aplicaciones, tres enseñanzas para nuestra vida. La primera va a encontrarse en los versículos 13 al 15. Allí relata el pasaje de que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y de pronto viene Jesús a él. Y Jesús vino con la motivación, con el objetivo de ser bautizado por Juan. Cuando Juan advierte que quien era de él y quien estaba delante de él era Jesús, el Hijo del Dios viviente, dice: no, yo no te puedo, yo no voy a bautizarte. Es más, yo necesito que vos me bautices a mí. Es lo que le está diciendo Juan. Y Jesús dice: no. Es necesario que así acontezca, es necesario que así sea. Es necesario que así se haga. Y Juan entonces consintió y lo bautizó. Jesús estaba, mediante este ejemplo, mediante esta actitud, Jesús estaba dejando como sentado un precedente, no solo porque Él lo hiciera, sino para que nosotros también lo hagamos. O sea, toda vez que Jesús actuaba, se movía, hablaba, enseñaba, tenía que ver con cosas que también son dirigidas para nosotros, van dirigidas para nuestra vida. ¿Y aquí cuál sería entonces la primera lección de la que pudiéramos hablar? Jesús decide actuar en obediencia. O sea, Él no sacó en este momento, digamos, las jinetas, Él no sacó chapa. Juan, es necesario que así sea, es necesario que vos me bautices a mí. Y Juan entonces lo hizo. ¿Cuál es la enseñanza central en esta actitud? Es la obediencia. Jesús decide obedecer. Dice: es necesario que así acontezca, es necesario que esto sea de esta manera, es necesario que así se hagan las cosas, es necesario que vos me bautices a mí. Y dije que lo que trasciende de esta actitud de Jesús es obediencia. Y yo creo que aquí es el primer punto donde a lo mejor muchas veces más dificultades tenemos nosotros. Porque cuando Dios habla en nuestra vida, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y leemos y estudiamos la palabra, entonces surgen allí verdades delante de nuestros ojos, de los cuales tenemos dos opciones. Una es
obedecer esa palabra, obedecer ese mandato, obedecer lo que Dios dice o no hacerlo. Perdón. Lo que deja Jesús entonces como primera lección en este relato es la importancia de la obediencia. Cuando obedezco hay bendición. Cuando obedezco me van bien las cosas. Cuando obedezco agrado a Dios. Cuando obedezco estoy poniéndome, alineándome con Dios, poniéndome de acuerdo con Dios. Y entonces, fíjense cuánta gente hoy vive en desacuerdo con Dios por sus acciones, por sus decisiones. Pero si esta palabra algo nos enseña, entre otras cosas, es esa importancia o la importancia que tiene de alinearnos con Dios, de colocarnos en la misma frecuencia que Dios está. Es tratar de obedecer a Dios en todos nuestros caminos, no en algunos, no en algunas áreas, sino en todas nuestras áreas. Y entonces a mí me lleva esto una pregunta. En aquel momento era el bautismo. Esto me lleva a una pregunta: ¿cuáles son o cuál es el área en el cual todavía no hay obediencia de parte mía? ¿Cuál es aquella zona de mi corazón que todavía no está en obediencia, no se ha colocado en obediencia a Dios? Colocarse en obediencia a Dios es justamente someternos a Dios, es alinearnos con Dios, es ponerme de acuerdo con Dios. Y entonces me tengo que llevar, o me lleva esto a preguntarme a mí mismo, a preguntarle a mi corazón dónde todavía no hay obediencia. ¿Dónde hay independencia, que es lo contrario a obediencia? ¿En qué estoy siendo independiente a Dios? ¿En qué estoy poniendo trabas, estoy poniendo murallas, estoy levantando, cerrando puertas? ¿Cuál es esa área que todavía se mantiene ajena a Dios porque no la he sometido, porque no la he ofrendado, porque no la he entregado? Puede ser situaciones en mi casa, puede ser mi relación afectiva, puede ser en qué trabajo o qué estoy haciendo. Es un tiempo donde nuestra sociedad vive más con grises que con blancos, por no decir con negros. Y entonces de pronto no es ni negro ni es gris, es blanco. Tengo que llevar de alguna manera a meditar en mis caminos, a examinar mis caminos. Por eso David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de equivocación. David le decía esto a Dios. Y yo a veces me tengo que preguntar si tengo la valentía de colocarme frente a Dios y decir: Señor, escanea mi vida, escanea mi corazón y fíjate qué es lo que allí hay. Quiero en este momento, el acto concretamente al que Jesús obedece es al bautismo. Y quiero reservar 2 o 3 palabras con respecto a este acto del bautismo. El Señor Jesús dejó 2 instituciones o, digamos, 2 ceremonias con sentido espiritual, por supuesto, con sentido profundo. Uno es la Cena del Señor. Los que estuvimos el domingo pasado la celebramos como iglesia, ¿se acuerdan? Partimos el pan, bebimos el vino, que es lo que Jesús lo hizo con sus discípulos y dijo: porque todas las veces ustedes hagan esto, mi muerte anuncian hasta que yo venga. O sea, háganlo hasta que yo vuelva. Entonces estamos actuando en obediencia a un mandato de Jesús. Y el segundo es el bautismo. A veces con el tema del bautismo tenemos algunos temas allí que no nos son, o en los que nos encontramos a veces como trabados. Miren, solamente voy a decirles 2 o 3 detalles y después, si alguien tiene duda, con todo gusto me ofrezco para poderlo conversar. Como iglesia no bautizamos de niños. ¿Por qué?
Porque el bautismo es una decisión deliberada de mi voluntad, del individuo. Un niño, un bebé, no está en condiciones de decidir sobre sí mismo. Sí lo hacen los padres. Pero ahí no compartimos esto por la sencilla razón de que sí entendemos que a los niños se los presenta al Señor. Se los entrega al Señor. Por eso que ustedes van a ver, creo que el domingo que viene tenemos una presentación de niños y ahí ustedes van a ver por qué hacemos lo que hacemos. Todo tiene un sentido, todo tiene una explicación. Jesús aquí cuando se bautiza tiene 30 años. Jesús cuando se bautiza lo hace en el río Jordán, no lo hacen por aspersión, lo hacen por inmersión. Entonces esos detalles que a veces parecen insignificantes tienen sentido porque es tratar de adecuarnos básicamente a lo que la Biblia nos enseña. Y el bautismo es una decisión que viene posterior a mi encuentro con Cristo. Porque el bautismo lo que representa es que yo primero tuve un encuentro con Jesús. Tuve un tiempo o una búsqueda de la presencia de Jesucristo, pidiendo perdón por mis pecados, confesando mis pecados e invitando a que Jesús venga a vivir a mi vida, se haga partícipe de mi vida. Entonces el bautismo viene posterior. El bautismo es como la frutilla del postre. Es lo que viene después. No viene antes. ¿Comprende las ubicaciones qué importancia tienen? El bautismo representa un encuentro con Jesucristo. Es a través, y ustedes lo van a ver cuando corramos y vengan los próximos bautismos y corramos justamente esta placa negra, usted va a ver un piletón. Y usted va a ver el agua hasta el nivel donde ustedes lo ven. Porque tratamos de ser absolutamente bíblicos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces la pregunta que quiero hacerte, ya que hablamos de bautismo, ¿dónde estás parado frente a este tema? ¿Dónde estás detenido o detenida? ¿Qué está faltando? ¿Qué decisión te está faltando para obedecer lo que Jesús dejó? Dice, es necesario que así ocurra. Y Jesús nos dejó ejemplo personal. Él lo hizo primero para que luego lo sigamos nosotros. Yo siempre cuento algo. Y cuando viajamos en el retiro de hombres, en el auto que me tocaba, se lo contaba a Tito, esta experiencia. Yo hice el servicio militar en el año 79, donde todavía el servicio militar era obligatorio. Lo tuve que hacer a los 24 años porque estudiaba en La Plata, veterinaria, y recién lo hice cuando me recibí. Y el momento más complejo o más difícil fue cuando nos tocó hacer, digamos, vivac, o sea, era ir a Campo de Mayo, vivir en carpa durante 3 meses, y allí entonces estábamos sometidos a distintas disciplinas. Todo el día corriendo, carrera mar, cuerpo tierra, conmigo, compañía, y bueno, toda la historia que los que han hecho el servicio militar se acuerdan. Yo nunca voy a olvidar esto. Hoy tengo casi 70 años y no lo voy a olvidar. Fíjese qué fuerte que fue para mí. De pronto eran como las 9, 9:30 de la noche, donde ya toda la compañía estaba durmiendo, y de pronto vinieron y nos levantaron. Compañía, equipo de combate. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el tema? Dice, estaba un sargento que era, yo decía y admito, era milico de adentro, era milico de corazón. Y bueno, nos sacó y empezamos a bailar alrededor mío, carrera mar, cuerpo tierra. Pero el problema no era ese, el problema era para dónde nos estaba llevando. Nos estaba llevando para el arroyo, que estaba en Campo de Mayo. Y entonces cuando íbamos para ese lado, ahí la cosa se estaba complicando. Y efectivamente nos llevó hasta el arroyo. Nos hizo formar a la vera de la orilla del arroyo. Y nos dijo estas palabras, dice, si este sargento les dijera que ustedes vadeen el arroyo y el sargento se queda seco en tierra firme de este lado, yo no sería digno de ser sargento del ejército argentino. Chupate esta mandarina. Y entonces
Por la parte más profunda el sargento se metió en el arroyo. Vadió el arroyo y se colocó al otro lado del arroyo, se dio vuelta y nos tenía todos de frente del otro lado. Y dijo estas palabras, dice: compañía, si el sargento puede, la compañía también puede. Compañía conmigo. ¿Sabe con qué nos predicó ese sargento? Con el ejemplo. Él no dijo lo que teníamos que hacer, él lo hizo. Y esto me trae a colación esta enseñanza de Jesús. Es necesario que así acontezca. Es necesario que así ocurra. Y en este es necesario está justamente dejado la plantilla, digamos, el molde por el cual nosotros también debemos de andar. Y entonces, cuando a lo mejor en este tema todavía no tengo definido, qué bueno es que lo incorpore a mi pensamiento, a mi ejercicio de razonamiento. ¿Estoy obedeciendo a Dios en todos los caminos? ¿Estoy obedeciendo al Señor en el bautismo, que es lo que Él hizo primero? ¿Y lo que Él dejó como mandato para que nosotros lo sigamos? Preguntas para pensar. La primera lección que Jesús nos deja es obediencia. Eso que tanto nos cuesta es lo que Dios nos pide. Eso que a veces tanto me dificulta porque deseo más hacer mi voluntad que lo que Dios dice, deseo hacer lo que yo siento, no lo que Él dice. Y entonces entramos en conflicto, entramos en controversia. Pero qué bueno que en esta mañana nos podamos alinear con Dios. Qué bueno que en esta mañana nos podamos poner de acuerdo con Dios. Yo no sé cómo te fue cuando te pusiste de acuerdo en algún área de tu vida con Dios. Cuando de pronto te bajaste de ese pedestal donde a lo mejor te habías subido creyendo de que uno es el gobernador de la vida propia y nos damos cuenta que apenas somos mayordomos de una vida que Dios nos dio. Y entonces cuando me alineo con Dios, cuando me sujeto a Dios, cuando me quebranto delante de Dios, empieza un tiempo de bendición. Y esa bendición permanece. Lo que viene como bendición, como consecuencia de la obediencia, eso permanece. Eso queda en nuestra vida. La segunda lección dice que acto seguido, en versículo 16, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma visible de paloma. Cuando usted vea este versículo, usted va a dar, y acá hago como un pequeño paréntesis. Aquellos que les interesa información acerca de la Biblia, usted sabe que uno de los temas que a veces a los cristianos evangélicos nos cuesta un poquito es tener claridad y tener ejemplos bíblicos acerca de la Trinidad de Dios. Y si usted quiere un pasaje, este es uno. Y cuando vengan los testigos de Jehová a tocar el timbre de tu casa y de pronto quieras, te parezca charlar con ellos, aquí tenés un pasaje donde ellos dicen de que no, Dios no es trino, no existe la Trinidad. Este pasaje lo dice, fíjense. En este pasaje y en este versículo particularmente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Los tres están actuando en el momento del bautismo. Jesús se bautiza, el Espíritu Santo cuando sale del agua, cuando emerge, dice que vino de él como en forma de paloma. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Los tres. Los tres están en acción. Ahora, no se confunda, Dios no es tres dioses, es un Dios. Hablar de la Trinidad es otro de los temas que a veces es difícil establecerlo, pero hay algo que te puede ayudar. Cuando el Señor decide crearte a vos y a mí, dice que el modelo que usó, el espejo que usó fue el mismo. Y dijo, hagamos al hombre, hagamos, otra vez allí en Génesis, hagamos, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y... ¿Cómo estás hecho?
Te pusiste a pensar. Damián creo que hace un rato nos dijo, yo, vos, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Ahora, ¿usted es tres personas? No. Usted es la misma persona. Usted es cuerpo, usted es alma, usted es espíritu. Del mismo modo lo es Dios. Entonces, a lo mejor esto te quita un poco el conflicto de cómo explicar la Trinidad de Dios. Cuando era joven me lo explicaron de una manera que a lo mejor te puede ayudar también. Hace de cuenta que un actor entra a escena como un personaje, vestido y todo como un personaje. Entra, hace su papel, sale, se cambia. Ese mismo actor entra en escena como segundo personaje, cambiado y ambientado hacia ese segundo personaje. Termina su actuación, sale, se viste, se cambia otra vez y entra el tercer personaje. La diferencia es que el actor lo tiene que hacer en tres momentos diferentes. Bueno, Dios lo hace en el mismo momento, siendo tres en uno. A lo mejor te ayuda entonces a comprender esto de la Trinidad. Lo cierto es que en ese momento los tres entrarán en acción. Jesús se bautiza, el Espíritu Santo viene y el Padre dice, este es mi Hijo. Pero volviendo al Espíritu Santo, que es lo que me interesa en este segundo punto, dice que desciende en forma visible de paloma. Jesús en ese momento recibe la presencia, la unción del Espíritu. ¿Para qué? Para la tarea que iba a realizar, para el ministerio que iba a realizar. Jesús comienza el ministerio, su ministerio activo, su ministerio público, sanando enfermos, haciendo milagros, restaurando personas, echando fuera a los demonios a partir de ese momento. Porque empieza y entra en acción cuando el Espíritu Santo viene sobre él. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, de autoridad, el que justamente inviste a Jesús para la tarea que tiene que cumplir. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para el ministerio. Fíjense que cuando sale del bautismo, va al desierto, es tentado por el diablo. Allí es probado en su fe y cuando vuelve en el poder del Espíritu Santo. La segunda experiencia que en este pasaje se nos revela es justamente la unción del Espíritu. Necesitamos imperiosamente ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de poder, ese Espíritu de autoridad que Dios da, que Dios entrega, que Dios ofrece. Yo no sé si has tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo. No sé de qué tipo fue tu experiencia. No sé lo que crees, depende a lo mejor aquellos que provienen de otras iglesias tienen distintas maneras y a veces llegan, nos pregunta a mi esposa, ¿y ustedes qué creen? Y creemos en la unción del Espíritu, creemos en ser llenos del Espíritu Santo y que para recibir poder y actuar en el poder de Dios necesitamos al Espíritu. Pero déjame darte una pista. En Hechos capítulo 5, versículo 32. Si lo proyectamos, ahora lo vamos a ver. Hechos 5:32. Lo voy a esperar el versículo porque es central este versículo para entender lo que es la unción. Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo. Y observe esa frase, que Dios ha dado a quienes. ¿Qué decía? Y en Mateo se nos enseñaba de que el primer paso que Jesús hizo fue el paso de la obediencia. Como consecuencia de la obediencia viene la unción. Lo que pasa es que el problema que nosotros tenemos es que queremos unción sin obediencia. Yo quiero los caramelos, pero no quiero pagar el kiosquero.
No hay unción verdadera si no hay obediencia. Eso es lo que las Escrituras dicen. Entonces, mi hermano, mi hermana querida, anhelar, desear, buscar la unción del Espíritu Santo es esencial. Es básica en el cristiano. Es un paso que necesito dar, es un paso al que necesito entrar. Es una puerta que debo atravesar, ser lleno del poder del Espíritu Santo para realizar. No soy lleno para mi orgullo, no soy lleno para mi vanagloria, soy lleno para servir. ¿Cómo te costó el amén, eh? ¿Para qué vas a ser lleno? Para servir. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Después que Él fue lleno, esto lo tenía claro. Y Jesús fue hasta la muerte y muerte de cruz en obediencia y lleno del Espíritu. Pero actuó bajo el sometimiento absoluto del Padre. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia gloriosa, maravillosa, necesaria, imprescindible en esta etapa en la que cada uno de nosotros se encuentra. Necesito ser lleno. Tengo que buscarlo, tengo que anhelarlo, tengo que desearlo de todo mi corazón y buscar esa presencia gloriosa del Espíritu Santo para actuar en mi vida y ser de bendición. Toda tarea, todo servicio, todo don que me fue otorgado es para realizarlo, para ponerlo en obra, para llevarlo a la práctica bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que te animo muchísimo a que esto realmente pase. Hay momentos en los que a veces un culto, una reunión, se transforma en un medio, en una oportunidad para ser lleno. En la alabanza y en la adoración, a veces se produce un mover del Espíritu Santo maravilloso, glorioso, donde nuestra vida es tocada, nuestra vida es convulsionada, donde tenemos un encuentro con lo sobrenatural y con el Dios sobrenatural. Y allí pasan cosas, te pasan cosas. Una persona que es llena del Espíritu Santo no va a seguir siendo la misma que entró cuando se va. Es cambiada, es transformada. Moisés subió al monte, se encontró con la presencia, con la gloria de Dios y cuando bajó su rostro estaba iluminado. Hay señales en las personas que son tocadas por Dios, que son llenas del Espíritu. Si nadie lo nota es porque algo no pasó. Dios da el Espíritu a los que repítalo conmigo. Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Tercer y último punto que este pasaje nos enseña en el versículo 17 es cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es cierto que este pasaje, estas palabras, se utilizan muchísimo cuando necesitamos recordar quiénes somos nosotros, quién soy yo y quién es mi Padre. Aquí tenemos que Dios reafirma el lazo familiar que tenía con su hijo y dice, este es mi hijo. Y a lo mejor en esta mañana, algunos de los que estamos aquí, a lo mejor necesitamos sentir la presencia de este Dios paternal. Necesitamos volver a entender la paternidad de Dios sobre mi vida, de saber que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y cuando yo tengo en claro esto, no necesito que nadie me alabe, que nadie me diga nada, porque mi autoestima no está basada en lo que los otros dicen, mi autoestima está basada en lo que Dios dice. Amén. Tú eres su hijo, sos su hijo, sos su hija, y esto nadie lo puede cambiar. Ni el mismo infierno puede cambiar esta realidad, porque sos un hijo, una hija de Dios. Este es mi hijo,
en el cual tengo complacencia. Yo creo que el Señor está retumbando en los oídos de muchos de ustedes, que están necesitando saber que tienen una identidad y su identidad está en Cristo Jesús. ¿Ah? Pero la otra verdad, que esta frase de parte de Dios hacia su Hijo, este mi Hijo en el cual tengo complacencia, es la aprobación. El Padre le está diciendo al Hijo, yo te apruebo. Yo estoy feliz con lo que sos. Estoy feliz con lo que estás haciendo. Yo soy feliz porque me estás obedeciendo, porque estás haciendo lo que te he dicho que debíamos de hacer. Yo no sé si usted en algún momento recibió la aprobación de Dios, en algún momento de su vida. Estos son tiempos donde muchas veces somos confrontados, nuestros trabajos son un infierno, el trato con la gente, nos cargan por ser cristianos. Vos, que sos del Evangelio, o los evangelios, ¿no? Como dicen en forma, y ahí estamos nosotros. ¿Y cuántas veces se burlan y cuántas veces? Y nosotros tenemos dos caminos, o me sumo o me mimetizo a los demás para que no me señalen, o sí soy diferente. Y yo no sé si vas a esperar que los demás te aprueben, pero si hay algo importante es que Dios te apruebe. Porque que Dios te diga, estoy contento con vos. Estoy contento con vos. Estoy contento por esta actitud que has tenido. Estoy contento porque hoy no me negaste. Porque hoy no te callaste. Porque hablaste de mí, aunque se burlaron. Mi hermano, tenemos que definir de qué lado estamos. Tenemos que definir de qué lado estamos. Si vamos a seguir haciendo la plancha para tratar de pasarla bien, o empezamos a definirnos como hijos o hijas de Dios. La Biblia es muy clara y dice que Dios no tolera al tibio. O sos caliente o sos frío, pero tibio. Y dice una expresión que es durísima, dice, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Dicho de otra manera, el tibio le causa náuseas a Dios. Entonces, por supuesto, si sos frío estás en las antípodas del propósito de Dios. Pero caliente, o sea, que haya pasión en tu corazón, que haya pasión en tu vida, que haya pasión por Jesús, eso va a determinar tu futuro de eternidad. Porque aquellos que me niegan delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pero aquellos que me confiesan delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. No tenemos que seguir jugando a ser cristianos, tenemos que serlo. Esto es lo que determina nuestra vida y nuestro futuro. ¿Estás teniendo vergüenza de hablar de Jesús en tu laburo, en la facultad, en el colegio? ¿Sos docente? ¿Sos obrero? ¿Sos empleado? ¿Te cuesta? ¿Te escapás de estos temas para que después no se burlen? Para pensar. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aprobación. Aprobación. Procura. Con diligencia, dice una de las versiones, o sea, con ahínco, con fuerza, con pasión. Procura pasionalmente obedecer a Dios. Y el que obedece a Dios no se va nunca con las manos vacías. Jamás. Dios honra a los que le honran. Yo conté
Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película Carrozas de Fuego. Es antigua la película, ya pasó mucho tiempo. ¿Alguien la vio? Levante la mano, a ver. Carrozas de Fuego. Bueno, a lo mejor lo encontrás, no sé, en Netflix, no sé si andará. Pero te pido que la vuelvas a ver. ¿Viste cuando estás pensando, che, ¿qué vemos hoy? Mira Carrozas de Fuego. Te lo voy a spoilear, como dicen ahora. El atleta inglés, un hijo de Dios, de pronto le corren el fixture de su carrera. Él tenía la especialidad en los, si mal no recuerdo, creo que eran los 400 metros. Era velocista. Y de pronto cambia el fixture y lo coloca en la carrera que él tenía que correr el día domingo, a la mañana. Y él tenía muy en claro que el domingo es el día del Señor. Toda su vida, el domingo él lo apartaba, iba a la iglesia, se congregaba, era un fiel hijo de Dios. Y estaba el príncipe de Gales en aquella Olimpiada de París, creo que era 1934. Y estaba el príncipe de Gales, que estaba como directivo de los ingleses, de los atletas ingleses. Cuando le dice, yo no voy a correr el domingo, se agarraron la cabeza. Lo trataron de extorsionar por todos los medios posibles. Trataron de quebrarle la decisión. Y él se mantuvo firme. Dijo, es el día del Señor. Yo, el día del Señor, estoy en la casa del Señor. Como lo vieron tan definido, buscaron la manera y le cambiaron de que corra por los 100 metros, que no era en día domingo. Eso se hizo Vox Populis en la Villa Olímpica. ¿Y sabe qué pasó? Allí está la foto, ese es el actor. Gracias, gente de cabina. Fue Vox Populis en la Villa Olímpica. Y cuando estaban formados, vieron cómo se forma para correr, que son dispares las posiciones. Vino el atleta norteamericano y le dio un papel escrito. Y cuando el inglés mira el papel, lo que el norteamericano le había puesto es, Dios honra a los que le honran. Y corrió. Y allí viene justamente la canción de Carrozas de Fuego, una canción reconocida. En realidad, este hijo de Dios voló, no corrió. Y ganó con récord olímpico. Pero Dios honra a los que lo honran. Por eso te invito a que veas esa película, porque vas a ver la película de un hombre determinado. Y los que agradan a Dios son los que están determinados en la vida. Determinados a la obediencia. Determinados a recibir la unción para ser efectivos. Y determinados para recibir la aprobación del Padre. ¿Se acuerda ahora? Cuando escuche esta música de aquí en adelante, se va a acordar de esto que yo le conté. Pero prefiero que no te guíes tanto por lo que yo te conté, sino que la veas la película. Y a lo mejor terminás como terminé yo, llorando. Porque ese inglés que ganó, después fue misionero en China. Y allí fue muerto por su fe en Jesucristo. Era tan intenso su amor por Dios que murió por Jesucristo. Personas llegaron a conocer a Jesucristo porque un hombre determinado cambia las historias, escribe la historia. Entonces, tu decisión hoy es seguir siendo un ilustre desconocido o empezar a escribir la historia de tu familia. De ponerte al frente, de ponerte delante y decir,
Yo creo en esta palabra que Dios honra a los que lo honran.